En el capítulo anterior estábamos hablando, o estaba un servidor hablando, de la importancia que tiene el voto que usted y yo depositamos el día que hay elecciones. Para un diputado federal o para un senador, que es a lo que me quiero enfocar básicamente. Y decía yo que muchas veces las diputaciones federales, sobre todo las senadurías también, son los escalones para llegar a las gubernaturas o a cargos importantes en el gobierno federal o en los gobiernos estatales. Sin embargo, soy un convencido, totalmente convencido por mi formación empresarial, pero también por mi formación política y de administrador público de carrera, que estudié también ciencias políticas y conozco perfectamente de lo que le estoy hablando y comentando a usted con seriedad y con responsabilidad, de que una diputación federal, una senaduría, es el equivalente a una maestría o a un doctorado y es una plataforma de hacer alianzas con grupos y con gentes de todo el país. Porque imagínese, usted va a la Cámara de Diputados a San Lázaro y tiene 499 compañeros, porque son 500 diputados federales, y usted se hace amigo de diputados federales de Veracruz, de Tabasco, de la Ciudad de México, de Chihuahua, de Baja California, de Sinaloa, es más, hasta de los mismos de Sonora, de otros distritos que ni conocía. Todos se hacen amigos, todos se hacen una cofradía del poder, todos tienen una especie de complicidad en el buen sentido de la palabra, porque saben que tienen posibilidades de escalar, de subir, de llegar, de buscar otra posición. Es toda una plataforma de lanzamiento, no solo para hacer alianzas de grupos y con partidos, inclusive amigos y compadres en otros partidos, porque es natural, es parte de la civilidad política en todos los países en el mundo, no solo en México. Eso sucede de manera clara en todos los países o lugares donde hay democracia. Entonces se construyen proyectos personales rumbo a la conquista del poder. Eso es lo que pasa con los diputados federales. Por eso no nos extrañe que alguien que ya ha sido diputado federal o presidente municipal sea el próximo candidato a senador, por ejemplo, en el caso de Sonora, que está muy claro quiénes pueden ser candidatos a senador. ¿Por qué? Porque la senaduría siempre es una plataforma, por razones de tiempo, a lo menos de Sonora, para alcanzar la gubernatura. Entonces, este fenómeno siempre lo hemos conocido pues como el fenómeno de los chapulines, ¿no? Porque brincan para acá, brincan para allá. Y entonces de memoria pues me puedo acordar de muchas otras cosas. Sin embargo, hay algo que sí nos molesta y nos incomoda todo. Y recuerdo, así yéndome un poquito para atrás, prácticamente toda mi vida política, mi vida empresarial, mi vida personal, siempre he tenido con toda claridad que aunque un diputado federal sea muy chambeador, muy trabajador, muy gestionador, la mayoría de la gente, sobre todo los que no votaron por él y los que ni siquiera fueron a votar, que son mayoría absoluta, tienen una mala idea de ese diputado federal o de ese senador. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque ninguno de ellos obedece al voto de conciencia, al poder que yo o usted le dio, fíjese. Obedecen a un fenómeno realmente cancerígeno para las democracias en el mundo, pero particularmente las latinoamericanas y sobre todo la mexicana. Se llama la partidocracia. Votan por lo que dice su partido, no por lo que dice el que los eligió. Ninguno de ellos hace ni tan siquiera una consulta cibernética, hoy que tenemos tecnología, por WhatsApp o por Facebook o por TikTok o por Instagram, que le diga: oye amigo elector, ahí te va esta encuesta, ¿qué opinas? ¿Debo votar a favor o en contra de la reforma eléctrica? ¿Debo votar a favor o en contra de la reforma política? ¿Estás de acuerdo tú con el aborto o no estás de acuerdo? En la campaña te la pintan muy bonito, te dicen cosas, pero a la hora de votar
nunca te preguntan nada. Uno que otro expresa alguna idea porque los entrevistan, porque los periodistas andan escudriñando como es su labor, los que son profesionales y todo, y tratan de sacarles a tirabuzón qué es lo que piensan, pero aún así se van por lo que les dice su partido, porque es lo que les conviene. Entonces se da un fenómeno lamentable y un poco vergonzoso en el que el voto de conciencia se ha perdido por el voto del interés del partido al que pertenecen o al que se aliaron. O se supone que el poder ejecutivo, el presidente de la República, es un poder independiente del poder legislativo y se supone que hay un contrapeso. Lamentablemente, vivimos en un país en el que se acabaron los contrapesos. Aquí manda el presidente y también manda enfrente, es decir, también manda en el poder legislativo. No solo manda las iniciativas, manda señales, manda órdenes, manda operadores y se hace lo que el presidente quiere. Claro, cuando lo dejan o cuando puede, cuando tiene mayoría calificada. Por eso es importante que haya equilibrio de poderes en el poder legislativo, porque de lo contrario nos vamos a gobiernos autocráticos, absolutistas, gobiernos casi dictatoriales, pues porque dominan al poder legislativo y dominan al poder judicial, y eso no se vale y depende de usted y de mí. Todos sabemos que hay reelección y apenas estamos los ciudadanos aprendiendo o elegimos a un representante de los intereses de nosotros o a un representante de un partido, esté en el poder o en la oposición. Perdón, pero el cafecito es básico como en las mañanas. La partidocracia, que es parte de la ciencia política y de la naturaleza de la democracia, está contaminada en México, está podrida, está prostituida, se vende por unas monedas, se vende por dinero a veces, se habla mucho de que les dan dinero desde el Poder Legislativo, a la Secretaría de Hacienda, de las dependencias, a los diputados federales o a los senadores. Eso es muy obvio. Se venden por presupuesto, para que le den presupuesto al municipio de donde son ellos o al estado a la hora de hacer negociaciones. Muchos se venden en efectivo, más vergonzoso todavía. O sea, su voto a cambio de promociones para ellos o para sus cercanos. Te voy a dar la dirección administrativa de tal cosas, te voy a dar la delegación federal de tal cosa, pero vota a favor de lo que quiere el señor. O sea, el del poder ejecutivo, no el del legislativo. Y entonces se prostituye la democracia porque le pegas en toda la torre a quien debiese de ser el garante del pueblo, representándote y cuidándole las manos al que está en el poder ejecutivo. Por eso existe la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados y que es la que vigila cómo ejerce el gasto público el presidente de la República y todos sus colaboradores. Y eso le molesta, le irrita al presidente y a sus colaboradores que les digan en qué andan mal. Pero, pues así es la democracia, debe de haber equilibrios. Entonces, para no extenderme mucho en este tema, que tiene mucha tela de dónde cortar, la verdad es que urge un nuevo federalismo, urge un nuevo pacto fiscal, pero también un nuevo poder legislativo, volver al original, a la representación auténtica del pueblo, al pueblo que elija, a votar de acuerdo a lo que diga la mayoría de cada distrito. Urge que haya diputados que defiendan un presupuesto por cada distrito de donde viven, de donde vienen, no para el partido en lo general, que nunca sabemos dónde queda el dinero, que sepamos claramente los de Hermosillo Norte o los de Navojoa o los que pertenecen a un distrito, cuánto dinero del gobierno federal que viene de sus impuestos le tocó porque su diputado logró eso. Los exgobernadores, los exdiputados, los exsenadores, los exsecretarios de Estado deben y pueden ser presidentes de la República. Es importantísimo que en la presidencia de la República en el 2024 haya alguien
que tenga experiencia legislativa, administrativa y también sentido común, experiencia política, administrativa, también experiencia partidista. Esto es clave para gobernar y no caer en las garras de los asesores y los colaboradores a quienes les das tú la confianza y sin que te des cuenta hacen un juego de trampa, hacen un feudo, hacen sus complicidades, siempre buscan complacer a como dé lugar al presidente. Por eso usted escucha que mucha gente le grita: presidente, lo tienen mal informado, está distorsionado, le están mintiendo, le están engañando. Por eso los ciudadanos, los periodistas, los analistas, los académicos, los profesionales, los empresarios, todos le dicen al presidente, hasta le gritan: señor, le están engañando, le dan mala información, las cosas no son así. Hay una burbuja alrededor del presidente de la República, lo secuestran literalmente, le hacen sus tarjetas, sus discursos, su agenda. El presidente López Obrador ha sido diferente en esto, no se deja, pero el problema es que improvisa demasiado y las cosas que dice, hijo de la fregada, lo meten en cada problema, como ese de que a mí no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, ¿para qué canijos estás gobernando un país regido por leyes? Sí,